Buenas tardes. Estamos en DF, en México, y eso es una de las charlas que tiene el propósito de difundir la memoria, o sea, de preservar la memoria y preservar la historia de las familias que vinieron desde Montenegro hasta el continente americano. Y es la primera que hago yo. También hay otras personas que lo hacen en México. Y de verdad es un gran honor estar acá en la biblioteca y con tres representantes de familias muy notables y conocidas acá, cada una en su lugar especial. Y eso se hizo así, solos. Alejandra Regic-Herukovic, que vive acá aquí en Ciudad de México, Karina Kuyachak, que es de Mexicali, California, Baja California, y Alejandro Sujic, en nuestro idioma sería, que es de Sonora, pero vive acá. Así que tenemos tres partes de México acá y tres historias diferentes familiares. Vamos a empezar con Alexandra, que es la anfitriona, y quiero agradecerle por organizar esta pequeña charla que va a quedar grabada en la historia. Alexandra es también una autora de ese libro que se llama Montaña Negra, una excelente historia sobre la venida de su abuelo en México, que hemos traducido en Montenegro. Y es un gran honor que yo también tuve un poco de participación en ese proyecto de traducción y de publicación, en la versión que salió de ahí. Esa noche también con nosotros tuvo que ser la señora Bulaich, que también escribió un excelente libro sobre la historia de su abuelo, de su padre, que vino también en México. Acá está el libro, es también un excelente testimonio familiar. Y bueno, hoy por hoy lo que no queda en YouTube no existe, así que en esta charla vamos a intercambiar experiencias familiares y historias familiares, y bueno, sería con Alexandra. Quizás porque es el más longevo, o de los más longevos montenegrinos que llegaron aquí a México, porque se trata de mi abuelo. A él le tocó, creo que toda su vida, vivir una situación muy difícil, personalmente, porque desde chiquito, desde bebé, pues tuvo una doble orfandad. Cuando él tenía apenas 14 meses de nacido, falleció su madre. Y entonces su padre, que trabajaba en la construcción de vías de ferrocarril, lo manda a vivir con unos tíos, su tía María y su tío Carlos, a unas minas de carbón. Y ahí duran un par de años, porque también la tía María, que él adoraba entrañablemente porque fue pues, su segunda madre, pero sí como que la conoció más, también fallece de una enfermedad, paludismo, y fallece. Esa doble orfandad a los 5 o 6 años creo que lo marcó mucho. Y también el trabajo que desempeñaba su padre Yoko, de estar constantemente cambiando de residencias y de lugares, de tal suerte que ya cuando fue adolescente, mi abuelo, ya me salté un poquito, pero cuando adolescente él se sentía como apátrida, como sin arraigo en ninguna parte, porque después cuando muere la tía María, ¿qué hacía el padre trabajando? Y con 2 niños, primero había nacido su hermana Catalina, que era como 4 o 5 años mayor que él, y eran 3 hermanas, la mamá de él, Georgina, la tía María y una tía Rosa, soltera, que vivía con sus padres. Y entonces fue su tercer casa, donde están los niños ahí. Tampoco la tía Rosa ni los abuelos, el abuelo sí quería mucho entrañablemente a los niños, pero los tíos no.
Y entonces también mi abuelo me contaba situaciones muy adversas que vivió, como la vez que su papá le mandaba su dinerito y el niño, pues muy inocente, le dio la alcancía a guardar a la abuela, y la abuela un día que vio que ya estaba más o menos llenita, pues le rompió la alcancía y se fue de compras con la tía Rosa, y el niño soñaba con comprarse su vestidito para la cuaresma y tal, y entonces sufrió como muchos desengaños y muchos desencuentros. El tema de la construcción de las vías de ferrocarril, pues también lo mandan a Haifa, bueno, el papá, a Yoko, a Haifa, y entonces está en Israel, y ahí viven un par de años, hasta que regresan a Abar para la construcción de otro ramal de las vías férreas. Era en la época cuando hubo mucha migración de montaneros para trabajar en el canal de Suez. Principios de siglo. Sí, el canal de Suez y en las ferrocarriles en esa zona. Sí. Solo para contextualizar. Yo ya me fui a la parte más vivencial. Pues claro, llegan a Abar, principios de siglo, y entonces, pues claro, el niño ya iba a entrar a secundaria, 10, 11 años, 12, y no había escuelas en Abar, entonces decide que se vaya a estudiar a Belgrado, donde ya hay escuelas, está un poco más desarrollado, pero era a principios de 1912, y pues también está con el tío, con algunos amiguitos, y es cuando empiezan las guerras balcánicas, 1912-1913, por las pretensiones de algunos países europeos, así muy en corto, de quererse anexar algunos territorios. Finalmente sobreviven, no pasó a mayores la guerra, digamos, en términos del conflicto bélico, pero en el 14, como todos sabemos, el príncipe austriaco Francisco Ferdinando llega a Sarajevo en su carruaje, y había unas organizaciones, Mano Negra. la Mano Negra, por supuesto, Kabrinovich, que fraguan el atentado contra los archiduques, y entonces fue el pretexto para que Austria-Hungría le declare la guerra a Serbia. Y el abuelo, 14, 15 años, se cortan las comunicaciones, invade Austria-Hungría, Serbia, no tenían más que hacer, más que alistarse en el ejército, y entonces se van los muchachitos, ¿verdad?, los jovencitos a las filas del ejército. Oigan, queremos combatir al lado de ustedes, porque no podemos ni regresar a nuestras casas si no tenemos ya sustento, no tenemos medios para regresar ni nada. Pues ya los reclutan en el ejército serbio, y los ponen a cuidar un puente en el río Sava. Sí. Sava. Entonces estaban los dos muchachitos vigilando ahí que no llegaran los barcos de Austria-Hungría, y pues sí, efectivamente, ¡pum!, un bombazo, se cae el puente, pues se quedan todos sepultados. No muere, mi abuelo no muere, lo fue rescatado y lo llevaron como al hospital, un hospital de la Cruz Roja, y la Cruz Roja, y ahí estuvo un par de meses hasta que regresan a Montenegro, por sus propios medios, sí, caminando, y en pueblos pedía que lo apoyaran, un abrigo, comida, algo para poder regresar a su Eso país. antes de que cayó Montenegro también, bajo el imperio húngaro. Sí. Antes. Sí. Había una consigna del Imperio Austrohúngaro de tomar como rehenes a los menores de 18 años. Bueno, esa era la consigna. Y cuando se enteran dicen, o sea, Alejandro había sobrevivido, regresó con sus padres, pero no le quedaba de otra más que irse en el éxodo. Es un éxodo también, bueno, no muy conocido, pero yo sí lo estudié mucho porque como me lo narró mi abuelo, tenían que salir por las montañas de Albania en el invierno 1914, principios de 1915, y solamente ahí se podían salvar. Ahí es donde sale hasta Grecia, sí, hasta Corfú, pero creo que también en ese éxodo viene también en el exilio el gobierno de Montenegro. No, el gobierno de Montenegro se va a Italia. El gobierno de Montenegro se va a Italia. Se va a Italia, sí. No viene con la comitiva de... No, el gobierno de Serbia se va a Grecia y el gobierno de Montenegro se va a Italia. Ok, entonces vienen todos los muchachos.
Ese camino también fue muy tortuoso, también en la vida de él, Y porque vienen 3 años terribles de ocupación austrohúngara. sí, Montenegro ya y la Serbia, libró, sí. en eso ya la libró, pero me decía mi abuelo cómo cada noche y en cada parada con el invierno, cómo iban dejando atrás a los muertos, muertos de frío, muertos de hambre. O sea, esa capacidad de sobrevivencia que tuvo a los 17 años también fue muy impresionante. Lo leí y bueno, llegan finalmente a Grecia y había unos barcos aliados que iban a rescatar a todos los exodistas, porque los gobiernos aliados los iban a apoyar. Y entre que llegaba un barco italiano a la isla de Corfú para rescatar a los sobrevivientes y lo llevaban a la isla, caían también muertos muchos miles de, no combatientes, de sobrevivientes, exodistas. Y me decía, es que con un vaso de agua y una cucharada de azúcar y con eso sobrevivimos 400.000 eran, más o menos. 400,000 que murieron. No, que se refugiaron. Que se refugiaron también. Se refugiaron en Corfú y entonces gracias a al gobierno aliado, y a los gobiernos aliados, toman un barco rumbo a Marsella y no sé si les sigamos hasta que llegó a México. Si seguimos. Sí, por favor. Muchas gracias. Entonces llega a Marsella y se pone a estudiar en el Instituto de Hidrografía, pero no le gusta mucho eso del mar y no sé qué. Y entonces luego se va a Rennes, en el norte de Francia, a estudiar la prepa, yo creo, la preparatoria, y entonces ahí encuentra a muchos paisanos montenegrinos que habían sobrevivido. Y ya a la edad de 17, 18 años, cuando un jovencito es verdaderamente inconsciente, que son muy enérgicos y muy en el papel de defensa y de que ellos pueden contra el mundo entero, entonces empiezan a formar como una organización de estudiantes que estaba en contra de las pretensiones de Serbia por hacer el reino de los serbios, croatas y eslovenos, es decir, juntar a Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Sí. Croacia. Querían impedir que no vuelva el rey de Montenegro a Montenegro, eso. También, entonces querían hacer la gran Yugoslavia. Y entonces estos muchachos, ¿cómo es posible? Si Montenegro nunca fue invadida ni sometida por los turcos, cuando la invasión de los turcos. Entonces mi abuelo era como muy orgulloso, hasta grande, de que Montenegro fue el único país balcánico, sí, ¿verdad?, que resistió a la invasión de los turcos. Sí. Ahí en Rennes se entera, bueno, pues su papá tuvo que entrar a la guerra y se entera que fallece su papá y entonces pues más animoso estaba para sumarse a esta organización de estudiantes y tal, y se van a París. Ya estaba en París el gobierno de Montenegro, sí, exiliado, ¿sí? Ok, y entonces se van y ahí dicen que cómo es posible que, ¿no?, que Montenegro siempre tiene que ser independiente, ¿por qué iba a someterse a Serbia? Total que dice, me dieron una buena regañada y en mi libro pues sí lo metí al botiquín, no en el botiquín, o sea, sí, la policía lo agarró y los encerraron y bueno. En ese momento también se enteran de que había una organización, pues ya más formal, que son los combatientes que estuvieron en Gaeta. Sí, en un poblado perdido allá en Italia, que estaban realmente haciendo un movimiento muy fuerte, ¿no? Sí, era una parte también del ejército que se escapó durante la ocupación austrohúngara a Italia. Y estaban en contra de la anexión también. Sí, sí. Ok, y entonces, oye Alejandro, ¿por qué no nos vamos a Gaeta? Porque ahí sí vamos a poder consolidar nuestra organización y vamos a luchar contra el gobierno de imposición de Serbia, ¿no? ¿Algo así? En realidad ellos querían una Yugoslavia federal y los otros querían una Yugoslavia unitaria, y eso era el choque. Ok. Eso era el choque. Entonces estaban incluso armando para enfrentar al nuevo gobierno cuando termina la Primera Guerra Mundial en el 18, y entonces ya la diplomacia jugó a favor de que Serbia creara el reino de los serbios, croatas y eslovenos. En ese momento también en Gaeta descubren el movimiento y los desmembran, pero les dijeron, vamos a dar chance, no los vamos a tomar como rehenes, escoja cada quien a donde se quiere ir y ya esténse tranquilos y ya no pasó nada.
a mi abuelo le dan un salvoconducto para irse a, pues, regresar a su país. Y entonces llega a Serbia, a Belgrado, tenía algún conocido o familiar del padre y le da trabajo, creo que en una ladrillera, y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, es que ya se formó el reino de los serbios, croatas y eslovenos y tienes que asumirlo, así ya se dio, la política se fue. Es que no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Le dieron un permiso, un salvoconducto para, bueno, no quieres estar aquí, entonces, o sea, es como que estás fichado, ¿no? Y tienes que ir a presentarte a la policía cada semana o algo así. Sí, pasa en todo el mundo. Más o menos. Entonces dice el abuelo, pues bueno, me voy a Montenegro, me despido de mi familia, pero yo no quiero estar aquí. Bueno, ¿y a dónde te quieres ir? ¿O qué va a ser de tu vida? No sé, pero aquí no me quedo. ¿Dónde quieres ir? Y entonces este señor tenía unas oficinas muy grandes y tenía el mapa mundi en la pared, y entonces se para el abuelo y dice, y señala a Brasil. ¿Cómo que te vas a ir a Brasil? No, sí, a donde sea, pero aquí no me quedo. Le dan el permiso para que se vaya a despedir de su familia, pero Alejandro, me voy. Y entonces tomó un barco en Génova para llegar a Brasil, llegó a Río de Janeiro, pues también con una mano adelante y la otra atrás. Entró a trabajar a un banco que se llama Italo-Belga, gracias a un sacerdote, porque entró a una iglesia y le dijo al sacerdote, usted debe de conocer gente de dinero o algo así que me echen la mano porque no tengo ni qué. ¿En Río de Janeiro? En Río de Janeiro. Tampoco le gustó, pero sí entró al banco Italo-Belga, y entonces luego entró a trabajar a una compañía naviera. Y un día pregunta, no le gustó lo del barco, entonces va a lo del navío y pregunta un día, bueno, ¿y esos barcos que están allá como encallados qué? Es que se los vamos a vender al gobierno de Álvaro Obregón en México, porque también hay un conflicto ahí, y pues eso, y yo me podría ir a México. Ay, bueno, es que realmente mi abuelo no tenía ni patria, ni identidad, ni arraigo, pero si era montenegrino de los, es decir, ya sabes cómo son, y nos contarán ustedes su historia. No, yo la verdad me siento aquí a gusto en Brasil y que no. El miércoles de ceniza, yo creo que eso no le costó tampoco. Pues venir de una iglesia ortodoxa, de una ortodoxa. A ver, ya estás decidido, o sea, si te quieres ir a México, sí. Bueno, de hecho mi objetivo es irme a Canadá, pero pues voy paseando por México y de ahí me voy a Canadá, pero yo ya no, Brasil no me está gustando nada. Bueno, entonces hicieron las gestiones con la embajada de México en Brasil. Tengo ahí las cartas, unas cartas de recomendación. Finalmente piden autorización aquí a las autoridades de Relaciones Exteriores a ver si podía viajar un extranjero yugoslavo. ¿Cómo tenía? Sí. Yugoslavo. Ya, en esa época ya era yugoslavo, sí. Por papeles, sí. Y pues sí, llegó la autorización. El barco se llamaba Diodoro da Fonseca, zarpó de Brasil, o de Río. Fue rebautizado como Anáhuac. Eso lo vi, lo tengo en la foto porque me fui a la Secretaría de Marina a investigar todo ese trayecto. Y el abuelo llega a México en julio de 1924 a sus 22 años. Aquí le voy a parar un tantito para que nos digan. Y no se fue nunca a Canadá. El amor, que no fue tanto así, pero aquí ya conozco una señora en el tranvía, 2 hijitos, le cierra el ojo y ya es la otra parte. Y que se queda. Ni cual Canadá, ni cual nada. Aquí hizo sus raíces. Aquí soy. Fantástica historia, de verdad. Eso está detalladamente describido en este libro que hiciste, que mucha gente en Montenegro considera como una de las mejores obras de muchas obras. Hay mucha gente que escribió, como también el señor Buday y mucho más. En Argentina no hablar, en Argentina hay 50 libros de migrantes de que escribieron ellos y los hijos, pero
entre la gente que se entiende de eso, tu libro está cotizado como número 1. Muchas gracias. Porque es un gran trabajo también en detalles históricos y no solo una historia familiar, no solo de tu abuelo, también un contexto mucho más largo de las cosas que pasaban en los Balcanes y en el mundo en esa época, en ese momento. Así que, de verdad, te felicito por ese trabajo y soy muy feliz que ahora podemos digitalizar un poco esa historia. Claro. Te agradezco mucho. Gracias. Yo dejaría a vos como último. Ahora pasaría a Alejandro. Bueno, uy, después de... Pero Muy bueno, sí. Una pequeña introducción solo. Vos sos de Sonora. En Sonora, yo fui de Sonora, tuve la gran oportunidad y honor de visitar Sonora junto a Karina, que organizó este viaje, y ahí conocimos también algunos familiares tuyos y también muchos otros paisanos. Y yo también me investigué, estoy escribiendo un pequeño libro sobre la migración en Sonora para que quede, para que no se olviden al menos los apellidos y las familias y lo que hacían y cómo llegaron ahí, porque todos se preguntan, ¿de dónde vienen esos? ¿Cómo llegaron a México? ¿Por qué no se fueron a Estados Unidos? Es una de las preguntas más frecuentes cuando me preguntan, porque saben que me dedico un poco a eso. Así que, de verdad, una única oportunidad de escuchar de primera mano cómo tus ancestros vinieron desde Petrovac hasta Sonora. Pues bueno, no tengo unos datos así tan específicos. Es increíble, Alexandra, este trabajo de investigación que has hecho. Pero bueno, lo que sabemos es mucho por parte de mi padre y por parte de mis tíos. Mi abuelo directo también fue por la misma guerra, nomás que mi abuelo tuvo a mi papá a los 58 años. Entonces, por eso mi abuelo es directo. O sea, el migrante es mi abuelo directo. Entonces, igual, invade los austrohúngaros, pasa este acontecimiento que detona la Primera Guerra Mundial. Y mi familia vivía en Petrovac no Moru, que es una playa, pero lo fuerte en ese entonces era lo que son los campos de olivo. Entonces, mi familia era agricultor y sembraban campos de olivo. Yo fui hace unos años y pues nada, tenían cientos de años viviendo ahí, la misma familia. ¿Sabes? Sí. Pues, es increíble. Pues prácticamente las primeras 2 casas que existen en el pueblo eran las de mi familia. Entonces, pues prácticamente fueron los fundadores. Y lo que entiendo un poco es cuando sucede este acontecimiento de los austrohúngaros que quieren, bueno, que invaden y matan, y si no te sus a ser militar de parte austriaca, te mataban. Se mataban a los hijos enfrente de sus padres. Y lo que entiendo es que mi familia, esta familia Sujic, han de haber tenido recursos porque alguien les dijo de antemano que esto estaba pasando. Entonces pudieron como de alguna manera hacer un plan y salir. Mi abuelo tenía alrededor de 16 años y lo que hizo mi bisabuelo fue partir la familia a la mitad. Mi bisabuelo y mi bisabuela se quedaron con 2, una niña y un niño muy pequeños, uno de recién nacido y otro creo que de 2 años. Y mi abuelo era el que tenía 16, 17 y él se quedó a cargo de un hermano que le seguía y 2 hermanas más. Y a ellos los mandaron rápidamente a Inglaterra, entiendo, y los mandaron a Nueva York, porque había unos conocidos que trabajaban en Arizona, que ya estaban desde antes ahí. Entonces, al parecer, mi bisabuelo tenía ese conocimiento
Entonces mandaron a esta parte de mi familia temporalmente, porque ellos creían que iba a ser temporal, y los envían a Estados Unidos, entran por Nueva York y luego bajan a Arizona, a Bisbee, y ahí se queda mi abuelo con sus otros 3 hermanos. Solo una cosa quiero agregar. En ese momento, Bisbee, en la ciudad de Arizona, por todos los documentos que tengo, era más o menos se hablaba el serbocroata y el nuestro idioma, y el inglés a mitad. Era llenísimo de gente, no solo de Montenegro, también de Croacia, de Serbia, de Bosnia, de toda eso solo Sí. quería agregar. Y era por las minas, ¿no? Es un pueblo minero, y es pues muy interesante toda esa región que es Bisbee, Tombstone, porque es el viejo oeste, ¿no? Si has visto las historias de Wyatt Earp y de Doc Holliday, pues todo sucede ahí, ¿no? El viejo oeste famoso, y ahí es donde llega, ya lo estaban esperando, y ya tenían una casa, y se pone a trabajar mi abuelo en minas. Pero él no estaba en la parte de las minas, sino que él estaba en la parte comercial. A él lo pusieron como a hacer el compraventa, ¿no? Y vender. Entonces, la otra parte de la familia, que son mis bisabuelos y mis otros 2 tío-abuelos, digamos, se van a Escocia. Y ahí se hacen en Escocia. Entiendo que también han de haber tenido algún nexo por ahí. Y mi abuelo vive en Arizona alrededor de 6 años, 7 años, le empieza a ir bien, tiene comunicación con su papá, por meses, pero pues tenían comunicación. Y de pronto, los locales de Arizona, los americanos, pues ya estaban hartos de estos yugoslavos, montenegrinos, serbios que se estaban llevando todo el negocio, y hacen una comitiva y se van a Washington y hablan con el presidente de Estados Unidos y le comentan de esta problemática. Y bueno, el presidente de Estados Unidos hace un decreto que los deporta. Entonces tenían 2 opciones: regresar a Europa o irse a otro país que no fuera Estados Unidos. Y en esa época ya había gente en Sonora, en Hermosillo, estaban los Pavlovich, estaban algunos que estaban haciendo, pues Sonora es un estado agrícola, y pues toda la gente montenegrino eran muy agrícolas, sabían muy bien el negocio, y vieron una gran oportunidad, ¿no? Sonora, que era un territorio muy grande con una población muy, muy pequeña. Entonces mi abuelo decide llevarse a sus hermanos a Hermosillo, y llegan y viven en la casona de los Pavlovich, y ahí mi abuelo se dedica a trabajar para que sus hermanos puedan pues tener comida y tener educación y todo. Y una de sus hermanas se casa con uno de los Pavlovich, y ahí es donde se hace una de las líneas muy importantes en Sonora, que son los Pavlovich Zulis. Mi abuelo sigue trabajando, él al final se convierte en el papá, ¿no? Porque entiendo que mi bisabuelo le dijo que tú eres el responsable, y como Montenegro se le agarró muy fuerte, muy en serio. Y además creo que él siempre se sintió un poco culpable de que la razón por la cual se van todos es para salvarle la vida a él, porque él era el que estaba en peligro por ser el que ya tenía una edad para alistarse a la milicia, ¿no? O ser asesinado. Entonces mi abuelo empieza a ver otros negocios, y era muy bueno para el negocio, aprendió muy bien ahí las minas, y se va a lo que es el sur del estado, y se va a Navojoa y a un pueblo mágico que se llama Álamos, y ahí compra tierra, y su sueño empieza a ser el sembrar mezcal, el sembrar aguardiente para hacer destilado. Pero en el Inter se hace amigo de un alemán en Mazatlán, que es el que funda la cerveza Pacífico. Entonces mi abuelo empieza a hacer negocios con él, y se convierte en el distribuidor exclusivo de Pacífico en Sonora, ¿no? Pacífico era una cerveza
artesanal, digamos, ¿no? Pero pues bueno, empiezas a hacer muy buen partnership, muy buen negocio, y empiezan a crecer y crecer y crecer. Y de pronto Grupo Modelo de los españoles de Ciudad de México compran Pacífico, porque esa era la entrada para entrar a Sonora, pero resulta que mi abuelo tenía pues, la exclusividad, ¿no? Entonces por muchos años mi abuelo fue el exclusivo de Modelo y Corona y Pacífico en el norte, en Sonora. Y de eso pues canaliza un negocio muy grande de distribución, restaurantes, bares, y su sueño de hacer este aguardiente, pues lo logra y empieza a producir su propio mezcal, que lo que él prácticamente lo que hace es que va a Guadalajara, compra tequila, compra el azul agave, el agave azul, el Weber, y lo siembra en Sonora y resulta que da muy, muy, muy bien. Y de pronto pues genera una comunidad que es la comunidad de Yokojiwa, que es Masiaca y Yokojiwa. Yokojiwa es la marca del mezcal, le ponían vino mezcal, y es la marca de mi abuelo que él funda, y Yokojiwa significa donde comió el tigre. Y en la etiqueta está un gato montés comiéndose a un venado. Porque él dice que cuando estaban buscando el lugar donde iban a asentar la fábrica, la hacienda, vio eso, vio un tigre comiéndose un venado, y dijo que ahí se debería de, ¿cómo se llama?, de levantar ¿cómo se llama? La hacienda. Al final son historias que no están documentadas, son las que nos llegan a nosotros como, yo en este caso como nieto, y muere, bueno, a los 58 años se casa, prácticamente ahí sus amigos le arreglaron el matrimonio. Mi abuela era una emprendedora, para esa época ella tenía 30 años y 30 años en Sonora en esa época era como, pues prácticamente ya no se casó, ¿no? Y ella tenía una fábrica de chocolates, y entonces pues mi abuelo sí le gustó y dijo, bueno, pues sería ya como momento de hacer familia. Y lo que hace mi abuelo es que empieza a salir con ella, y ella le dice, es que yo tengo 20 empleados, 30 empleados, y yo no me voy a casar, o sea, yo estoy muy bien como empresaria. Y entonces por medio de un amigo que es español, Fernández, importante gente de granos en Sonora, compran la fábrica de chocolates. Entonces de pronto, esa fue un poco una trampa que mi abuelo le jugó a mi abuela. Entonces ya no tenían nada que hacer porque ya vendió la fábrica de chocolates, entonces pues, se casaron. Y tuvieron a mi papá y a ¿cómo se llama? Y a 4 hermanos más. Sergio, unos cuates, que es Andrés y Dusan, perdón, Samuel, y mi tía Batis, que Batis es Beatriz, que es la menor. Mi abuelo se llamaba Vido Sucic Rafailovic. Hablaba inglés, serbio y español. Y es un poco, a grandes rasgos, lo que hizo en Sonora. Murió cuando tenía 75 años, no estaba muy grande. Mi papá tenía 19 y bueno, vivía en Estados Unidos y se tuvo que regresar para administrar el negocio que hizo, que dejó. Y entonces, pues así fue, y era muy famoso las licoreras que se llamaban Casa Subich. Así era como antes que se convirtieran en Oxxos y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco la historia, y bueno, hay muchas anécdotas. Hemos estado en contacto nosotros. De pronto nos llegó, ya con esto termino para que no alargarme, pero hace unos 20 años vino unas personas de Montenegro a Sonora a comprar, porque llegó una herencia de allá, de nuestra familia, lo cual, algo que habla muy bien de los montenegrinos y de nuestras raíces, es cómo se fue respetando la herencia, porque se fue respetando, empezó a pasar y siempre se respetó hasta que les tocó y llegó a Sonora, porque pues es que ahí están los descendientes, ¿no? En otros países quizá dijeran, no, pues que ahí se le echan y aquí les falsifican, no, era muy importante. Sí. Entonces vinieron de allá
y empezaron a platicar con todos las raíces, los parientes. Algo muy importante es que en Hermosillo ahí se hizo muy grande la familia Zubich, es grande. ¿Por qué? Porque mis tíos abuelos se casaron jóvenes, a los 17 años, ¿no? 18, cuando mi abuelo se casó a los 58. Entonces, de pronto, pues yo tengo primos hermanos que tienen 70 años, 80 años. Pero hay otras ramas también de los... Y hay otros, sí, sí. Sí. La historia, y bueno, no sé, me quedé, eso, pues nada, después se pone muy interesante todo lo que sigue después, pero eso fue lo que fue Vido y mi abuelo, a grandes rasgos. Estamos en contacto, llegaron la gente a comprar las partes para que los de Montenegro se quedaran con ese territorio, lo que sea, y casi todos vendieron, y cuando llegaron con mi papá dijo, o sea, ¿cómo voy a vender algo que yo no sé ni qué es? Y además me estás diciendo que está enfrente del mar Adriático y aquí a 40 kilómetros vale $100 el metro cuadrado, no me cuadra la cantidad que me ofrece, mejor me espero. Y se esperó y fue el único que se quedó con esta parte, y una de las hermanas de mi abuelo se fue a California y se casó con un Zenovich, y ellos también se quedaron con parte de la herencia de un territorio que tenemos ahí en Petrovac. En la misma casa que donde nació mi abuelo es nuestra otra vez. Nosotros tenemos una participación, y hace 6 años mi papá le diagnosticaron cáncer, y su sueño era regresar, y bueno, gracias a Dios pude llevarlo a conocer las tierras, y conocimos todo, y fue un lugar, bueno, un momento muy, 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 muy increíble en mi vida. Sí, muy emotivo. La gente luego nos reconoció, que sabían que éramos los mexicanos, que eran Y algo que yo le agradezco mucho a mi padre, a la familia de la que yo provengo, es que, y más a mi padre, el no haber vendido, más allá de lo que valga en dinero, eso no importa, sino que lo que nos regaló es esa conexión con Montenegro. Siempre para mí... La herencia genealógica. Exacto. Y tenemos el árbol genealógico que lo rescatamos, 500 años. Pero lo más bonito es tener, o sea, siempre yo voy a tener un nexo con Montenegro. ¿Por qué? Porque tenemos una propiedad ahí que se renta y que me hablan por teléfono a mis hermanos y a nosotros. Y siempre para mí Montenegro es ese lugar especial, y mi papá lo que hizo es volver a conectar ese cable. Una cosa, antes de pasar a la historia de Karina, mencionaste al señor Zenovich, era un senador. Sí, un senador muy importante, George Zenovich, peleó en la Segunda Guerra Mundial, muy amigo de John F. Kennedy, y fue senador 35 años de California. Muy conocido. Hace poco inauguraron esto es muy interesante también, inauguraron en Sacramento el nuevo, donde hacen los juicios, ¿cómo se llama? La corte, el parlamento, el congreso, ¿no? Y le pusieron su nombre, lleva su nombre, George Zenovich. Lamentablemente no hay segundo apellido en Estados Unidos, pero pues sería George Zenovich Sujic. Y Sujic significa, Sud significa juzgado. Entonces, al atar cabos, nuestra familia, además de ser agrícola, eran los jueces de su comunidad. Entonces, y mi hermano es abogado. Mi hermano es abogado. Ah, qué buen toque. Los Pavlovich seguramente son como familiares cercanos de la exgobernadora. Sí, son familiares cercanos, o sea, son familiares. Sí, la misma. Ajá, creo que el abuelo de Claudia era Pavlovich Zubich. Entonces, por ejemplo, el abuelo de Claudia era muy cercano a mí, o sea, en cuestión de parentesco, por la diferencia de generaciones que tiene mi familia, por mi abuelo haberse casado, pues prácticamente se brincó 3 generaciones, ¿no? Entonces, sí, de ahí viene, nomás que pues yo y mis hermanos somos primos de los abuelos de ellos.
Así, fantástica historia, muchas gracias. Introducción. Una pequeña introducción. Karina, de verdad, hizo mucho y gracias a ella fue la primera vez en Sonora y visité a Sergio, su hija, que eran nuestras anfitriones. En ese momento también otras familias eran muchas, ¿no? Y una información muy interesante. Todos me preguntaban de dónde son, mayormente todos son de Petrovsk, de esa zona, y hay una grabación que está en varios lugares, en YouTube, en Facebook. La página de la colectividad. Sí, en la página de la colectividad, donde yo explico a cada de ellos de dónde está Petrovsk, justo, y dónde están los lugares, varios lugares en Pastovici, en la zona de Pastovici, que pertenece a la municipalidad de Budva. Karina también estuvo en Buenos Aires varias veces, conoció un lugar icónico de la diáspora montenegrina, Chaco, el Chaco famoso, donde vinieron donde vinieron un gran grupo de nuestros paisanos y fundaron la colonia montenegrina famosa. Fuiste en la colonia. El museo que está ahí. Fuiste todo, a ver todo. Y bueno, me gustaría que cuentes un poco primordialmente de tu familia y también de tu experiencia moviéndote también de cómo conociste a los paisanos de Bolivia, de Perú. Fuiste, bueno, logrado muchísimo en moverse a través de toda América Latina. Sí, pues gracias a la invitación que a través de la embajada me hiciste, ¿verdad? Porque tuve ese privilegio de conocer bien cómo está organizada la colectividad, sobre todo en Buenos Aires, en Argentina, cómo existe esa unión entre paisanos para organizarse y llevar a cabo todas las festividades montenegrinas, las replican ahí en sus comunidades. No es fácil, Buenos Aires es enorme, o sea, ellos se juntan 500. Sí, en el congreso al que fui, eran más de 500 personas. Sí. Eran más de 500 personas, increíble, y cómo se late y se siente entre los mismos paisanos, así lo digo, el amor, ¿no? al origen, a la patria, ese orgullo, ¿no? que se tiene por el lazo montenegrino, ¿no? ancestral que muchos traen, ¿no? Generación tras generación, porque creo que ya ahorita van hasta la cuarta o quinta generación. No, ya hay gente que vino en el siglo XVIII, XIX, Ajá. Muchos. ¿Sabes? Sí, entonces es una comunidad, una hermandad muy grande en toda Argentina, porque están regados en las diferentes municipalidades, se puede decir así. Provincias, sí. Provincias de Argentina Estados. Y donde vayas surgen muchas familias montenegrinas, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita y también conocer a Drago. Sí. Drago en Chaco, que es el presidente, ¿no? de la colectividad de Chaco, que también es una familia hermosa, muy unida y que tienen un fervor increíble por las tradiciones de Montenegro, ¿no? Y eso es bonito porque eso es lo que dejan las migraciones, yo pienso, en los diferentes países, tanto en Latinoamérica como pues, en México. Lamentablemente las guerras eso es lo que traen, ¿no? Traen corrientes migratorias de gente que busca la supervivencia de sus familias y salvaguardar su integridad, ¿no? como personas. Mi abuelo llegó en esa condición tras la Segunda Guerra Mundial, creo que fue en 1904. La primera. La primera. Que él, después de la Primera Guerra Mundial, cuando él sale de Montenegro, él no salió solo, él era muy chico también, igual que tu abuelo, Alejandra. Lo que pasó en mi familia es que mi abuela, Zorka, de apellido Mitrovic Radovich, la familia somos de un área de Budva, que está en la montaña, que se llama Kuljase. Kuliacha. Se escribe Kuljase, y la familia pertenece a Pastrovici, la zona de Pastrovici. En esta comunidad existen los Casanegra,
los Pavlovich, yo acabo de estar ahí también, existen los Puliacha, ¿no? Entonces, entre estas familias se casaban entre sí y vivían como en comunas, ¿no? En los mismos lugares, ¿no? Era la tradición familiar, a lo que yo vi y conocí, era así, ¿no? En esa época eran como clanes familiares los que se hacían y tenían sus propios panteones, tenían sus propias iglesias pertenecientes a un mismo santo que era el patrón de la familia, ¿no? Entonces, todo eso me tocó conocer ahora que fui en el 2019, creo que fue. Y entonces mi abuelo, regresando al tema principal, cuando entras al Culjacé ves una placa ahí que está en honor, obviamente, con las insignias del gobierno que era en esa época, que era presidido por el coronel Tito, ¿no? Y mi abuelo era un militar de brazo derecho de Tito, y su hermano también murieron en la guerra por falta de medicamentos. Una bala atravesó la pierna y él muere por falta de medicina, de atención. Mi abuela trabajaba como enfermera de guerra o era voluntaria, no estoy segura bien cómo fue el asunto, pero ella estaba en un hospital de guerra y cae una bomba y ella con un grupo de médicos fueron los únicos sobrevivientes tras una pared que creo que fue la única que quedó de ese hospital ahí en Montenegro. Y entonces ellos los agarraron y los llevaron a un búnker. Tras estar 90 días en un búnker a pan y agua, salió de ahí en busca de sus hijos, que eran mi abuelo y su hermano Marco, y los embarcó en lo que había disponible. No se pudo venir con los dos hijos, embarcó uno en un barco que llegó a Canadá y otro barco en el que ella se vino, que llegó a las costas de Veracruz. Ella se vino con el hijo más chico, que viene siendo mi abuelo, Yuro, y ellos entraron por Veracruz en 1900, creo que fue 9, algo así, y entran por Veracruz y se van hacia las costas de Sonora, con los Pavlovich también, porque resulta ser que la abuela de la exgobernadora Claudia Pavlovich, su hermano estaba casado con una hermana de mi abuela Zorca, y entonces cuando llegan acá a México buscan a este señor Pavlovich, quien les da casa, y se pone mi abuelo y mi abuela con lo que traían, invirtieron en unas tierras y empezaron junto con los Pavlovich la cuestión de la agricultura. Mi abuelo muere en el campo, trabajando a los 54 años de edad, de un infarto. Tuvo 12 hijos, se casó con mi abuela, que es Manuela, descendiente también de franceses, arraigados ahí en Sonora, creo que es así. Y la señora, mi abuela, lo que hace junto con la baba, porque muere mi abuelo muy joven y se quedó Zorca con mi abuela. Mi abuela se casó con mi abuelo, con Yuro, a los 16 años de edad y él tenía 30. Entonces, antes pues así se usaban los matrimonios. Tuvo 12 hijos y dentro de los 12 hijos, pues cuando muere mi abuelo y ellos se vienen por idea de Zorca, que ella tenía unos parientes que vivían aquí en San Diego, los Radovich, se trae a Manuela y a sus hijos hacia Baja California, porque la idea era cruzar hacia San Diego para llegar con la familia, porque esa es la costumbre, ¿no? Siempre están las costumbres de allá, ¿no? Apoyadas por la misma familia. Pero ya estando aquí, mis tías, que ya eran grandes, ya eran señoritas, pues se ponen a trabajar, ya estando en Baja California, y estudiar, los más chicos, y mi abuela entró a trabajar también, era el boom de las maquiladoras ahí en Baja California, y entró a trabajar para una compañía de vestidos de Barbies, y ahí hicieron casa y familia, y a la abuela, a la baba, la bisabuela,
le nombraron los parientes de San Diego la abuela viajera, porque ella se la llevaba la mitad del año en San Diego viviendo y la mitad del año acá en Baja California. No le gustaba el calor. Nosotros somos de Mexicali, entonces todo el verano ella emigraba a San Diego y el invierno estaba acá en Baja California, ¿no? Entonces los 12 hijos pues se anidaron ahí en Baja California, en Mexicali, y la Babi murió, creo que tenía 80 y tantos años cuando la señora ya murió muy vieja, murió ahí en Baja California. Mi abuelo está en Hermosillo, enterrado, y pues tuvo 12 hijos que todos son profesionistas, todos mis tíos, y hicieron carreras buenas. También tenemos una tía que es abogada, que trabajó para el Poder Judicial en Baja California, y la mayoría de mis tíos ya emigraron ya a Estados Unidos, y los demás estamos residiendo ahí en Baja California, ¿verdad? Nuestra familia es de Budva. La historia que yo les puedo comentar, que contaba Zorca, la abuela viajera, que así le apodaban, era que ellos en la comunidad donde vivían, se dedicaban también a la agricultura, cultivaban olivos y vino, hacían vino y tenían olivos en lo que era Esbeti Estefan. Creo que ahí es donde tenían sus tierras de olivo, y ahí es donde trabajaba mi abuelo, ¿no? Después de que se vino mi abuelo, se vinieron dos primos hermanos también de él. Uno se vino también, creo que de 17 años, era pastor de ovejas allá en Budva, y se le fueron las ovejas al mar, en un acantilado, y del miedo, porque eran 100 ovejas, por ahí anda una historia que hicieron, está en internet, la gente de Sonora, Culiachi y sus 100 ovejas. Es la historia de él, donde se narra cómo fue que él se vino como migrante a Sonora, ¿no? El señor se le murieron, se le fueron las ovejas, y del susto de que se las fueran a cobrar, pues se embarcó. Entonces se vino acá buscando hacer fortuna para regresar a pagar las 100 ovejas. Entonces ahí está por ahí en internet la Impresionantes son las historias inmigrantes. Pero también otro de los Culiachi fue una persona muy reconocida ahí en una comunidad que está pegada a Arizona. Te la mencioné ayer, que era que Guay, no, ¿Agua Prieta? donde está el edificio ese antiguo. Sí, no me acuerdo. Bueno, ¿En la frontera? en la frontera, porque el señor tenía tiendas de ropa que obviamente compraba en Estados Unidos, y en aquellos años pues vendía acá en México, y fue un señor que logró amasar alguna fortuna, y era muy reconocido por el comercio, por ser comerciante. Lo que sí yo quisiera, para terminar esta historia, decir que gracias a la historia de todos los migrantes montenegrinos que llegaron a Sonora, fue como Sonora empezó a destacar en el tema de la agricultura, y se hizo un estado realmente muy solvente por el tema de la agricultura, ¿no? Y así nació toda la prosperidad que puedo decir que hoy día tiene Sonora, ¿no? Por la agricultura y todo el trabajo de estos migrantes, ¿no? Que llegaron a... Agregaría una cosa más. Hoy cuando se viaja en esa zona de Budva y todo esto, no hay muchos cítricos más. Pero antes, todavía hay pocos, pero antes también se cultivaba mucho. Nosotros decimos la naranja amarga. Era un antiguo tipo de naranja mediterránea, no las naranjas que hoy son lindas para comer, pero también de ellos también se podían comer y también se comerciaban, y me parece que también se hizo Sí, eso se lo trajeron a Hermosillo, sí, y tanto los Pavlovich como acá por parte de nosotros de la familia, lo que cuenta mi papá es que uva, oliva y naranja. Ajá, eso que en Hermosillo eso empezaron a sembrar naranja y sandía y sorgo y trigo, empezaron a sembrar en las tierras, que fueron las primeras cosas que empezaron a hacer en el tema de la agricultura. Tengo un tío que es ingeniero agrónomo, se ha dedicado toda su vida también a la agricultura, Marco Puljacha. Naranja amarga. Sí, amarga.
Ok, bueno, porque hay una naranja que se pone. Debe ser. Es el viejo. Debe de ser la Creo que es una que es como rojita por dentro Sí. o morada. Y es la que se usa para hacer la cochinita. Es una naranja nativa en el Mediterráneo, en el sur del Mediterráneo, Grecia, Montenegro, Croacia, sur Italia, Líbano, es nativa, ¿no? Después esa nueva naranja es una combinación, no sé, es un cruce de otros tipos de naranjas. Pero Aquí usan los brujos ya. crece en las selvas, ¿no? O sea, No, ya, No, no bueno. usan eso por eso, ¿no? también. Pues el equipo de béisbol de Hermosillo son los naranjeros. Los naranjeros. Quisiera, Y son diferentes tipos de naranjas en Sonora por la condición, ¿no? Desérticas, es muy, muy dulce también. quisiera decirles si alguno de ustedes tiene la oportunidad de regresar a Montenegro, de ir a Montenegro, si llegan a visitar Budva, que es un lugar turístico muy, muy bonito. Estuvimos en Budva. Bueno, arriba donde está Kulhase, todo lo que era la comunidad de los Kulhasha y Pavlovich o Casanegra hoy en día son... Esa negra también quiero mencionar, hablando de la migración, es una familia muy conocida en Chile. en Chile. El más grande cardiocirujano chileno, Juan Casanegra. el doctor emeritus, una de las personas más conocidas de Chile. Fueron un equipo que no sé los detalles, pero es uno de los más importantes cirujanos de la historia de Chile. Lo que les quería decir es que ahí en esa zona, ahora todo lo que eran las antiguas residencias de estas familias que ya emigraron o que bajaron a Budva, la zona más, digamos, comercial, ahora son villas, se llaman villas Kulhashe. Tú puedes rentarlas por internet y son lugares preciosos donde desde arriba ves toda la belleza que tiene el mar Adriático y se ve Sveti Stefan, ¿no? Con una naturaleza de la montaña increíble, muy bonita. El clan Pašković tiene dos ciudades, Sveti Stefan y Petrovac. Dos zonas urbanas. Y es nuestro. Vos En bar. sos de Bar, Ya eres de que es- ciudad. que es para mí la más linda vieja ciudad de Montenegro. Yo estuve ahí también, se me hizo muy... Estuve en Bar. Pero desafortunadamente el terremoto del 79 lo destruyó completamente. Nunca más creo que van a poder reconstruirla, pero es una ciudad medieval hermosa, ¿verdad? Hermosa. Pero creo que a raíz del terremoto se hizo una iglesia, una escuela en Montenegro, ¿no? Que lleva el nombre de México, Escuela México, precisamente. Eso es lindo decirlo. Hoy en eso es una donación de México a Montenegro después del terremoto del 79. El 79 fue un terremoto yo lo viví, me acuerdo del terremoto, mi padre me sacó a través de una ventana pequeña porque la puerta no se podía abrir y salimos y la casa se fue. Y era una casa antigua, tenía 200 años y vivimos en una carpa casi 2 años. Sí, todos, no solo yo, todos prácticamente. Así que México en ese momento el Estado de México donó una escuela hermosa en Bar, y se llama México hasta hoy, y es la única escuela elemental en Montenegro donde se aprende el español. Yo creo que también sería bonito decirle a que conocieran ellos que esa donación fue porque en ese entonces estaba una primera dama que era la señora Sacha Montenegro, y su raíz, obviamente la trajo, ¿no? A ayudar a Montenegro, ¿no? Yo creo que eso es algo que independientemente de todos los temas políticos y Claro, puso su que granito, pudo haber ¿no? habido esa época, Claro. ella puso su granito por ayudar a sus paisanos, ¿no? Y eso es digno de reconocer, ¿no? No recuerdo el lugar, pero nos llevaron un primo, no sé, tú conoces a nuestro primo Alejandro Pulicic, Conozco quién es, es un doctor, sí. es doctor, ¿no? No lo conozco personalmente, pero sí. Nos llevó a un lugar que está en el olivo más antiguo que tenga memoria. Uno de los más mundo. antiguos del mundo, sí. No sé si No se saben bien, es lo que decían, hay pero una lo pelea resumen como el olivo más antiguo, ¿no? Sí. Antes de Pero Cristo. y no está sé. entre los 3, 4 más antiguos. Sí, ¿no? Y que todavía creo que queda vivo, ¿no? Queda vivo, más de 2000 años. Sí, Hermoso, wow, está sí. hermoso. Sí. Impresionante. Y hay una escuela atrás que en teoría mi abuelo
mandaba dinero para los niños de... Él no los dijo. Y tienen ahí un como libro en la escuela diciendo los apoyos que daban. Pues ahí viene la segunda. Vamos a tener que hacer la segunda parte de la próxima. Habrá que hacer la segunda parte. Bueno, eso fue el primer intento de preservar estas historias familiares. Eso va a quedar, lo vamos a subir en YouTube, así que todos que pueden y quieren escuchar esas únicas historias van a poder hacerlo. También doy un consejo a todos que puedan leer el libro de Alexandra, de leerlo, y también el libro de la señora Bulaich, lástima que no puedo venir. Y yo no quiero cerrar, dejo a vos como anfitriona de que cierres vos esta noche. Gracias, Juan. En principio, sí, agradecer la hospitalidad de nuestro editor, Miguel Ángel Porrúa, que nos abrió las puertas de esta librería, hermosa librería, ubicada en un lugar icónico como es San Ángel y que a Gordon le encantó el barrio. Está hermoso. Creo que no hubo mejor lugar para poder llevar a cabo esta conversación. Les agradezco a ustedes dos. Me quedo con cómo estas guerras motivan la huida, el abandono, pero cómo fortalecieron, creo, a nuestros antepasados, que nos dejaron una formación muy sólida, el cariño que tenemos por esta sangre, por Montenegro, el no hablar de que, ¿de dónde es tu apellido? Pues ex yugoslavo, no, es que mi abuelo, y hablamos de nuestros abuelos con tal orgullo y con tal reconocimiento, y en mi caso, mi adoración, pero pues son tres historias que tienen como un punto de partida y finalmente que nos unen en torno a los lazos, a la sangre, al cómo nos marca Montenegro en nuestras vidas. Gracias por su participación. Gracias, Gracias a ti, Alejandra, bienvenido otra vez a México. Gracias. Lo esperamos más veces. Todas las veces que Porque nos puedo. quedan historias Todas las veces que puedo. anécdotas que contar. Muchas gracias por su No, participación. No, gracias a ti por organizar esta reunión. Yo una pequeña cosita al final. La primera serie de entrevistas de ese tipo hice en Argentina en agosto, ahora México, y en febrero sigo en Chile. Muy bien. Muy bien. Pendientes. Muchas gracias. Verano. Gracias a todos que nos Gracias. acompañaron.